Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a este tiempo que Dios nos regala para estar juntos y estudiar las Sagradas Escrituras. Para mí es un privilegio poder sentarnos, estar en este momento de alguna manera delante de Dios, estar juntos y estudiar la palabra de Él. Bienvenidos a este estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Quiero y anhelo de todo corazón en mi corazón que realmente sea un tiempo discipulado para ti, un tiempo de bendición para todos nosotros, un tiempo de crecimiento, un tiempo de formación, un tiempo realmente de preparación para servirle a nuestro Dios y en especial cuando sabemos que su venida se acerca. Doy gracias a Dios porque los eventos que vemos a nuestro alrededor, como dice las Escrituras, que antes de que Él viniera sucedería esto y esto y esto, y es maravilloso ver que todo se está cumpliendo en el orden establecido por Dios y que pronto veremos el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno es prepararnos para ello. Qué bueno es seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y como está el propósito de 2 Timoteo, aprender a ser buenos siervos de Dios, porque realmente ese es el tema de Timoteo, enseñarle a Timoteo a ser un buen ministro de Jesucristo. En la primera carta se le enseña a ser un buen ministerio, ahora se le va a enseñar a ser un buen ministro. Así que bienvenidos, vamos a estudiar, vamos a orar y empezamos a estudiar esta maravillosa carta. Amado Dios y Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor de los cielos, de la tierra y de todo lo que en ellos hay. A ti sea la honra y la gloria, porque no hay otro Señor fuera de ti. Solo tú eres Dios. Y gracias porque bajo tus pies, amado Cristo, están siendo colocados todos tus enemigos. Y gracias porque tú reinas sobre todos. Y gracias porque pronto se te entregará el reino y reinarás en esta tierra y gobernarás esta tierra y serás el Señor de toda la tierra de manera visible y gobernarás en el trono de David. Y anhelamos, Dios, que sea pronto. Tu iglesia necesita estar cerca de su amado esposo. La iglesia necesita realmente ser levantada, ser transformada, que termine este proceso de redención y podamos disfrutar la gracia de estar separados de este cuerpo de pecado y estar en un cuerpo de gloria. Poder ver el rostro de Cristo y estar con Él para siempre. Y que la tierra tenga paz, que las naciones tengan paz, porque aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, Él gobierne y dé la paz que solo Él puede dar. Padre, gracias por darnos el privilegio de tener tu paz en nuestro corazón, porque tú eres nuestra paz. Tú nos reconciliaste, oh Dios, en Cristo Jesús. Tú hiciste que volviéramos a ti en Cristo. Tú quisiste hacernos hijos en Cristo y nos has dado herencia en Cristo y nos has puesto en Él para ser siervos tuyos, Dios, como Cristo lo ha sido y lo es hasta el día de hoy. Gracias, amado Dios, por escucharnos en Cristo, por amarnos en Él y por preparar grandes cosas para todo tu pueblo, para que estemos con Él, al lado de Él por los siglos de los siglos. Hoy pido tu bendición para abrir las Escrituras y aprender, crecer y en especial, Dios, llenarnos del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, aprender a amarlo cada día más, aprender a someternos más a Él, aprender a disfrutar más la relación con Él y dejar que Él viva en nosotros. Clamo, Dios, para que a todos, tanto hombres como mujeres, realmente nuestra paz sea el Señor, nuestro anhelo sea el Señor, nuestro deseo sea nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tú, Señor, nos has dado todo. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abrimos, por favor, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, y empezamos hoy con la introducción a la carta. En los primeros 5 versículos, básicamente, está la introducción a la carta. Allí el apóstol Pablo se presenta, allí de alguna manera saluda a Timoteo, y allí en aquel texto también da una acción de gracias realmente, y vamos a mirar exactamente lo que dice allí. Miremos el versículo 1, por favor. Dice el versículo 1, Pablo. Aquí realmente igual que en todas las cartas, Pablo usa este saludo que es muy común realmente en las cartas paulinas. Y el saludo empieza, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor.
Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Amén. En estos 5 versículos, Pablo básicamente introduce la carta. En estos 5 versículos saluda y da gracias. Miremos entonces el saludo del apóstol Pablo. Lo primero que vemos es su identificación. Una vez más su identificación, así como en la primera carta. Lo primero que Pablo muestra es que él es un enviado de Dios, un enviado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice apóstol de Jesucristo. Y como en la primera carta lo dijimos, realmente él no fue apóstol por decisión propia ni por gusto propio. Recuerden que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y la Biblia dice que respiraba realmente. Cada una de sus palabras tenía que ver con dañar la iglesia, con destruir la iglesia, con perseguir a los cristianos, matar cristianos, apresar cristianos y de alguna manera acabar con esa plaga. Porque esa era básicamente la manera en que llamaban la iglesia en esos primeros días. Pero a ese Dios llama, a esa persona Dios se le manifiesta. Y a ese Dios, de alguna manera, había escogido, predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser el apóstol de los gentiles, el maestro de los gentiles, el predicador a los gentiles, de alguna manera nuestro maestro, nuestro ejemplo como hombre. Y por eso dice aquí, yo soy apóstol de Jesucristo, uno que ha sido enviado de parte del Señor, uno que ha sido enviado por el Señor para hacer la obra del Señor. Porque realmente el apóstol es uno que realmente ha sido llamado y entrenado. Hemos dicho muchas veces, hoy en día no hay apóstoles, no los hay. Porque los principios básicos para ser apóstol era haber sido llamado directamente por Cristo, haber participado en el ministerio terrenal de Cristo y haber sido testigo de su bautismo hasta su resurrección. Y Pablo no lo fue en ese sentido, como los otros 12. Pero la Escritura nos muestra realmente que Pablo fue llamado directamente por Cristo. Nadie más lo evangelizó, todo el mundo le tenía miedo, nadie se le acercaba. Cristo se le acercó, Cristo realmente lo llamó. Él envió a Ananías para ese proceso inicial realmente de empezar su vida cristiana, para su bautismo. Pero también la Biblia nos muestra que por 3 años largos el mismo Cristo le enseñó. ¿Dónde estuvo? No sabemos exactamente, pero Cristo mismo le enseñó. Por eso él dice que nada aprendió de los apóstoles, sino que todo lo aprendió de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cumple las cualidades de un apóstol. Por eso hoy ninguno de aquellos que se llaman profetas o apóstoles realmente lo son. Ninguno. El verdadero ministerio apostólico y profético que tenemos hoy es las Sagradas Escrituras, porque el ministerio de los apóstoles continúa hoy como fundamento de la iglesia y es las Sagradas Escrituras, porque Dios los usó a ellos para poner el fundamento y el fundamento no se puede colocar cuando la casa se está terminando, se pone cuando la casa va a empezar. Y por eso Dios levantó profetas y apóstoles en el Antiguo Testamento para colocar el fundamento y sobre ese fundamento edifica los pastores, los evangelistas y los maestros. Y estos 5 ministerios siguen vigentes en la iglesia, pero no hay apóstoles ni maestros ni profetas hoy en día. Porque ya los apóstoles y los profetas colocaron el fundamento y sobre ese fundamento todos nosotros edificamos y la iglesia verdadera, la iglesia que realmente practica la sana doctrina, camina sobre la doctrina de los apóstoles o profetas que Dios estableció para escribir las escrituras. Por eso Pablo dice, yo también soy apóstol de Cristo, también soy apóstol de Cristo y lo soy, dice, por la voluntad de Dios, no por voluntad propia, no por voluntad de hombres. Porque hoy en día la mayoría de la gente que se declara apóstoles y profetas son por voluntad propia y voluntad de hombres. Son ellos mismos los que declaran o son otros los que lo declaran, pero no el Señor. Porque el Señor no va en contra de su palabra. Él no destruye sus procesos. Él ya hizo el proceso y el fundamento está colocado. Los profetas y los apóstoles son el fundamento de la iglesia y la piedra angular es Cristo y de ahí se está edificando la iglesia bajo el ministerio de pastores, evangelistas
y maestros. Y es maravilloso entender eso. Soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y apóstol según la promesa, dice. Porque ese versículo es muy claro, según la promesa. ¿Cuál promesa? Dice la promesa de vida. Es interesante ese texto, ¿no? La promesa de la vida. Y es la vida que nosotros tenemos en Cristo. Porque realmente Él fue enviado a llevar esa esperanza de vida que es Cristo Jesús. A llevar ese mensaje de salvación que es Cristo Jesús. A llevar las buenas nuevas de salvación que es Cristo Jesús. A predicar el evangelio, el cual se resume en Cristo porque Cristo es la práctica viva de las Escrituras. Por eso, si nosotros queremos realmente aprender a obedecer la Biblia, lo único que tenemos que hacer es imitar a Cristo. Porque el único que ha vivido las Escrituras, que realmente ha cumplido las Escrituras, es Cristo Jesús. Por eso Él es la palabra viva, el cumplimiento literal de toda su palabra. Lo que nosotros no entendemos aquí lo podemos ver en Cristo y lo que no podamos ver en Cristo lo podemos entender en lo que está escrito. Y Pablo dice, yo soy apóstol según esa promesa, porque a él se les había prometido realmente un Salvador. Y él era apóstol enviado para anunciar ese Salvador a los gentiles. El Señor hizo una promesa que él llamaría a los gentiles. Y Pablo está cumpliendo esa tarea de ir a llevar ese mensaje, esa promesa, para que esa promesa se cumpliese. La promesa de vida para los gentiles. Que los gentiles también serían parte del cuerpo de Cristo como Dios lo había planeado y uniría a Israel y los gentiles en un solo cuerpo. Y eso se llama iglesia. Y la promesa que es en Cristo Jesús. Porque realmente la promesa de vida solamente se cumple en Cristo. Y por eso la Biblia es muy clara, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Usted puede tener una religión, podemos tener una iglesia, una congregación, podemos predicar, podemos cantar, podemos ofrendar, podemos hacer todas las prácticas cristianas y no tener a Cristo. Pero solo el que tiene a Cristo tiene vida eterna. Si tienes a Cristo, con eso Dios te garantiza la vida eterna, porque Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. Y cuando una persona tiene la vida eterna es porque tiene a Jesús en el corazón. Si no tiene a Jesús en el corazón, está muerto eternamente. Está separado de Dios, está en sus pecados. Pero cuando el hombre realmente, por la gracia de Dios, puede reconocer que es pecador y puede reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador, en ese momento realmente expresa con su boca que ya tiene al que es la esperanza de vida, a Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, soy apóstol de Jesucristo, soy apóstol por la voluntad de Dios y soy apóstol según la promesa. Esa promesa de vida que solamente se otorga en Cristo Jesús. Y por eso es maravilloso mirar todos estos principios en las Escrituras. Y Pablo lo encarna en su propia vida y se identifica realmente. Es maravilloso que él se identifica ya con su tarea, con su llamado, con su ministerio. Y es necesario que realmente aprendamos a hacerlo. Ahora, en el versículo 2 vemos básicamente el remitente ya, que es Timoteo, y ese deseo que Pablo tiene en su corazón por el cual escribe. Dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Allí tenemos básicamente ese deseo del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo es el destinatario de esta carta. El remitente es Pablo y el destinatario de esta carta es Timoteo. Y ahí en ese deseo básicamente hay dos cositas. Una, el contenido de lo que Pablo deseaba realmente en el corazón para Timoteo, pero ese deseo no venía de Pablo, venía del Señor Jesucristo, venía de Dios Padre. Nosotros tenemos que aprender a hablar en nombre de Dios, no en nombre propio. Y que toda palabra que salga de nuestra boca sea la palabra de Dios, por lo tanto debemos darle la gloria a Dios, el crédito a Dios. Y poder decir así como Cristo decía y los apóstoles dicen, así dice el Señor, así dicen las Escrituras, así dicen los profetas, así dicen los salmos, así dice Moisés, así dice este o aquel. Dándole el crédito realmente a lo que está escrito, dándole el crédito realmente al Espíritu Santo como el autor de las Escrituras y de esta manera glorificar a Dios, Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Pablo le dice a Timoteo por el Espíritu, a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Es interesante que dice amado hijo.
Era un hijo espiritual de Pablo, porque Pablo no era el padre físico, sino era un hijo, era un padre espiritual, un hijo espiritual. Y era muy, muy amado. De hecho, en las cartas vemos realmente cómo Timoteo realmente le respondió a Pablo y no lo abandonó, no lo dejó, y siempre estuvo ahí como un discípulo realmente fiel. De esta clase de discípulos que de alguna manera todos los pastores queremos tener, gente que realmente sea fiel y a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades que vivimos, a pesar de las ah, falencias nuestras, podamos tener gente al lado, gente que realmente ame al Señor, gente que realmente esté dispuesta a aprender, dispuesta a someterse, dispuesta realmente a sufrir por el ministerio y a entregarlo todo por amor a la iglesia, por amor a los hermanos, porque de esta manera amamos a Dios. Por eso dice a Timoteo, amado hijo. Y en ese saludo que le hace a Timoteo, hay tres cosas que todos nosotros necesitamos para que realmente podamos funcionar delante de Dios. Primero, su gracia. Recuerde que la gracia es el favor no merecido, es el favor no merecido que Dios otorga a los hombres para la gloria de Él y el bien de nosotros. La gracia nos permite a nosotros disfrutar todo lo que Dios es a nuestro favor. Nos permite disfrutar a Dios como persona, nos permite disfrutarle a Él en toda su esencia. Pero también a través de su gracia Dios nos bendice, Dios sobreabunda para con nosotros con toda bendición. Como dice Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias a la gracia Él nos escogió, gracias a su gracia Él nos predestinó, gracias a su gracia Él nos ha amado en Cristo, Él nos ha sentado en Cristo y muy pronto nos va a recoger. Todo esto por la gracia. No por mérito propio. Y es lo que debemos entender. No es por mérito propio. No porque usted lo merezca, no porque yo lo merezca, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Dios ha querido otorgarlo por pura gracia. Un regalo gratuito a gente que no lo merece. Yo no merezco la gracia de Dios. Tú no mereces la gracia de Dios. Dios ha querido otorgarnos su gracia por gracia. Y por la gracia de Dios viene la misericordia de Dios. Gracias a esa gracia extendida para con nosotros en Cristo Jesús, Dios ha tenido misericordia de ti, ha tenido misericordia de mí. ¿Qué ha hecho Dios? Perdonarnos a nosotros. No darnos lo que nosotros merecemos, porque eso es misericordia. No darnos a nosotros lo que realmente merecemos. Quitar de nosotros lo que merecemos para otorgarnos lo que realmente no merecemos. Yo no merezco la vida eterna. Yo no merezco ser hijo de Dios. Yo no merezco ser siervo de Dios. Yo no merezco nada de lo que Dios me ha otorgado. Ni siquiera merezco vivir. Y todo esto es gracia. Gracia. Yo merezco la muerte. Merezco estar muerto. Merezco el infierno. La condenación. Pero Dios ha quitado todo eso en su misericordia. En su misericordia ha quitado todo eso de mí. Porque Él pagó por mí. Él cumplió la palabra por mí y pagó el precio de mi pecado por mí. Y es maravilloso entender eso. Cristo cumplió la ley por mí. Y Cristo pagó el precio de la ley por mí. Y es maravilloso eso. Dios nos puso a nosotros en salvación de doble manera. Cumpliendo y pagando. Cumpliendo y pagando. Él hizo lo que nadie podía hacer. Y pagó por todos al precio que se pedía, la muerte. Porque la paga de ser pecador es la muerte. Pero en su gran misericordia, Él hizo todo eso por su gracia. En su gran misericordia, Dios nos perdonó y nos limpió por su gracia. Y gracias a su gracia y a su misericordia, hay paz para nosotros. Porque gracias a su gracia y su misericordia, ahora Él vive en nosotros. Porque nuestra paz no es una circunstancia, es Él en nosotros. Dios quiere que tú y yo, y anhelo de todo corazón que aprendamos. Yo clamo a Dios porque me enseñe cada día a que nada me quite la paz, que ninguna circunstancia me quite la paz. Y a pesar de cualquier circunstancia, estar en paz. Porque la paz de un cristiano no debe ser el resultado de una circunstancia favorable. Debe ser el resultado de tener a Cristo en el corazón. O sea, la paz verdadera del cristiano debe ser Cristo mismo. Por eso Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da.
Porque el mundo la da circunstancial por tratados y de promesas. No, la paz de Dios es Cristo. La paz de Dios es Dios mismo en nosotros. Por eso Efesios dice que Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Que ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno solo, matando las enemistades en su carne. Y usted y yo debemos entender que nuestra paz, a Dios le costó la vida. Y es triste que nosotros perdamos la paz entre nosotros por cualquier cosa, por cualquier rabieta, por cualquier deseo. Perdemos la paz. Por cualquier cosa que la gente no hace como yo quiero, entonces yo peleo. Yo discuto, yo contiendo y me enojo contra los demás. Eso es diabólico. Eso es diabólico, la verdad. Si valoramos realmente al Señor, si valoramos su gracia y su misericordia, debemos valorarlo a Él y disfrutarlo a Él, porque Él es nuestra paz. De hecho, la gracia de Dios vino a nosotros en Cristo, la misericordia de Dios y la paz de Dios vino a nosotros en Cristo, porque Él es la gracia, la misericordia y es nuestra paz. Por eso, en el mismo texto muestra el origen de todo eso, de esas tres cosas: gracia, misericordia y paz. Dice: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Porque no hay otra fuente de estas bendiciones, no las hay. La gracia, la misericordia y la paz solamente vienen de Dios. No vienen de circunstancias, no vienen de hombres, vienen de Dios. Y se disfrutan en la buena relación con Él. La tenemos por la fe en Cristo, pero se disfrutan en la buena relación con Él y en la buena relación los unos con los otros. Cuando no tenemos buenas relaciones, no disfrutamos la paz. Aunque la tengamos, no la disfrutamos. Y cuando nosotros vivimos en nuestros deseos y no en la gracia, hermanos, olvidamos la misericordia de Dios y nos volvemos arrogantes. Olvidamos la paz del Señor y nos volvemos contenciosos, pendencieros. Por eso la Biblia, cuando habla de un buen ministro de Dios, nos muestra que debe ser una persona que disfrute la gracia, que disfrute la misericordia y una persona que sea pacífica, no contenciosa, no carbonera, no uno que puya a los demás para pelear, no uno que contiende, no uno que discute, no uno que disputa, no, uno que realmente está quieto, tranquilo, tiene un espíritu afable y apacible, que es amable, que no contiende. Por eso la Biblia dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para sufrir, como Cristo. Isaías 53 muestra que realmente Él es varón de dolores, experimentado en quebrantos, en aflicciones, en desprecios, en persecuciones. Y Dios quiere formar ese carácter en ti y en mí para ser personas realmente capaces de soportar cualquier cosa y poder amar a aquellos que no lo hacen. No es fácil en esta carne, no lo es, pero tampoco es imposible porque el poder de Dios mora en nosotros por el Espíritu Santo. Como Pablo le va a recalcar esto a Timoteo más adelante, que no debemos dejarnos salir de casillas porque el poder de Dios opera en nosotros para controlarnos. Pero a veces fácilmente nos salimos de la ropa, como decimos comúnmente. Qué bueno que aprendamos a disfrutar la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que la recibimos, la tenemos por el Espíritu Santo, porque la maravillosa Trinidad mora en nosotros por la presencia del Espíritu Santo y todas las bondades de Dios en su gracia las disfrutamos por la presencia del Espíritu en nuestro corazón. A Dios sea la gloria. Y ya en el versículo 3 empieza entonces la gratitud del apóstol Pablo, las acciones de gracia del apóstol Pablo. Y allí lo primero que nos muestra el versículo 3 es el receptor de esa gratitud. Me encanta realmente estudiar estas partes de las cartas paulinas, porque una de las cosas que estamos perdiendo en estos tiempos es la gratitud. Estamos en medio de generaciones ingratas, desagradecidas, quejambrosas o quejumbrosas. Tenemos una sociedad que parece una culeca de pollos. Todo mundo se queja. Todo mundo pide. Poca gente da gracias. Y es interesante que la gratitud es una orden de Dios. Da gracias en todo y por todo porque esta es la voluntad de Dios. Si usted se levanta cada mañana y se pregunta cuál es la voluntad de Dios, al menos acuérdese que su voluntad es ser agradecido.
No quejarse. Dar gracias por el sol, dar gracias por la lluvia, dar gracias por la enfermedad, dar gracias por cualquier cosa que Dios haya permitido. Dar gracias en todo, esta es la voluntad de Dios. Y por eso Pablo empieza a dar gracias y dice, doy gracias a Dios, porque la gratitud es a Dios. Nosotros estamos de alguna manera acostumbrados a darle gracias a la gente, pero no a Dios. Y aún en la Escritura, Dios quiere que toda gratitud sea para Él y a Él. Así que si yo te voy a dar gracias a ti por algo que tú has hecho por mí, debo hacerlo delante de Dios y decirte, doy gracias a Dios por ti. Doy gracias a Dios por la manera en que te ha usado para darme comer, para darme hospedaje, para darme agua. Gracias a Dios por ti. Dios te bendiga y te siga usando. Para que la gratitud no repose sobre ti, sino la gratitud sea aquel que te dio la gracia de hacer eso. Aquel que te usó para bendecirme o bendecir a otros. Por eso Pablo dice, doy gracias a Dios, a Dios. Y está dando gracias por Timoteo, pero se la está dando a Dios, no a Timoteo. Porque lo poquito que Timoteo haga bien, no es obra de Timoteo, es obra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que entender esto porque estamos en tiempos de demasiada soberbia, demasiada arrogancia y parte de la apostasía es el engrosamiento del carácter del hombre. En sus soberbias, en sus arrogancias y la mayoría hoy, reclame y reclame derechos. Los gobiernos, de alguna manera, las naciones, de alguna manera, han abierto el abanico para que la gente se queje, haga huelgas, reclame, pida derechos, pero no les hemos enseñado a cumplir responsabilidades. Y es que ninguno que no cumpla responsabilidades tiene permiso de reclamar ningún derecho. Porque los derechos son otorgados por gracia. Las responsabilidades son nuestra obligación por naturaleza de creación. Fuimos creados para ser siervos, fuimos creados para servir. No fuimos creados para exigir, no fuimos creados para mandar, no fuimos creados para quejarnos. Todo eso vino a causa del pecado. Fuimos creados para servir, para obedecer, para estar sujetos, para disfrutar la gracia de tener un buen amo, un buen Señor, un buen Dios, el cual no esclaviza a ninguno, pero que le enseña a todos los que le sirven a acercarse a Él como siervos, no como señores. Y aunque nos hizo hijos, nos enseña a acercarnos a Él con respeto, reconociendo que Él es Dios y está sentado en el trono, está por encima de nosotros, como dice el Padre nuestro que estás arriba, no aquí abajo. Santificado es tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en nosotros, así como se hace en el cielo. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos mirar estas gratitudes. Doy gracias a Dios, a Dios. Y qué bueno que aprendamos en cualquier momento, en cualquier lugar, a dar gracias a Dios, por todo y por todos. Y dice, ¿a cuál Dios? Es interesante, dice, al cual sirvo desde mis mayores. Pablo se da cuenta que aún, porque él servía en su vida impía, de alguna manera, servía a la ley, de mala manera porque ignoraba la verdad, pero él estaba haciéndolo de corazón. Por eso él no tiene mala conciencia, porque aun cuando estaba equivocado, sabía que estaba haciendo lo que creía que era correcto. Pablo era un hombre de moralidad, era un hombre muy pegado a la ley y trataba de cumplir la ley tal y como se le habían enseñado. Pegado a la letra, no al espíritu, pero pegado a la letra, respetando aún. Cuando perseguía a la iglesia creía que estaba haciendo lo que era correcto. Como dijo el Señor, algunos os matarán y pensarán que están haciendo lo correcto. Uno de esos era Pablo. Después de que conoce la verdad y se da cuenta que está errado, él se arrepiente. Pero su conciencia está tranquila porque sabía que no estaba ocupado en cosas completamente mundanas, sino en las cosas de Dios solamente que de mala manera. Sin el conocimiento correcto, sin el poder del Espíritu Santo, pero estaba allí, como dice, en pie de batalla. Y dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, desde mis padres, desde mis antepasados, y lo he hecho con limpia conciencia. Ahora, con una convicción clara de lo que estoy haciendo. Ahora mucho más, porque conoce la verdad, conoce realmente al Señor. Ahora, antes era servidor de la ley, ahora es servidor de Cristo, que es el cumplimiento de la ley. Y entonces dice que al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia. Mira, hermano, qué bueno es haber, como el caso mío, qué bueno es haber crecido o haber conocido a Cristo desde muy joven. 9 años tenía cuando el Señor quiso llamarme, cuando el Señor
me permitió conocer la verdad, conocer a Jesús. Y qué bueno es desde esa edad poderle servir al Señor. Y puedo decir como el apóstol Pablo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores. Porque muchos de mis pastores ya partieron, ya descansaron, están esperando la resurrección, están esperando el gran encuentro, el día que nos reuniremos todos para encontrarnos con el Señor. Y doy gracias a Dios por ellos. Pero qué bonito es decir, y lo ha hecho con limpia conciencia, porque Dios conoce realmente nuestro corazón. Él sabe exactamente que aunque hemos hecho muchas cosas de mala manera, hemos tenido buena intención. Y las intenciones siempre han sido darle la gloria a Dios. Pero en la medida que Dios nos va permitiendo madurar, nos va permitiendo también hacer las cosas realmente como deben ser. Y Pablo dice, doy gracias a Dios al cual sirvo, a ese Dios al cual sirvo de mis mayores, al cual sirvo con limpia conciencia. Y es maravilloso porque, hermanos, es mejor tener una limpia conciencia que cualquier otra cosa. Muchos quieren fama, pero no limpia conciencia. Es mejor tener mala fama que tener mala conciencia. Es mejor mala fama con buena conciencia que buena conciencia, que mala conciencia con buena fama. Hermanos, cuando nuestra conciencia está tranquila, la verdad tenemos paz. Cuando nuestra conciencia está tranquila, no importa si nos juzgan, no importa si nos condenan, nuestra conciencia está tranquila, porque Dios sabe todas las cosas y el Señor dice, si tu corazón no te juzga, mayor que tu corazón es Dios. Y si tu corazón te juzga, Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Entonces Pablo le está diciendo que realmente él daba gracias a Dios, a ese Dios que él servía desde muy joven y al cual servía con limpia conciencia. Y la razón de la gratitud, ahí está en el versículo 3. Que sin cesar me acuerdo de mis oraciones noche y día. Porque la razón de la gratitud en ese momento era Timoteo. Daba gracias por Timoteo, ese muchacho que le encontró allí en uno de los viajes misioneros, Hechos capítulo 16. Un muchacho del cual se daba buen testimonio y un muchacho que realmente caminó con él y fue parte del equipo de él y no lo abandonó. Porque él dice en otras cartas, Timoteo no me ha abandonado. Aunque muchas veces Timoteo no estaba con Pablo por cumplir sus tareas pastorales, pero realmente era un muchacho que se sometía y que realmente creció. Fue un discípulo de Pablo, un sucesor de Pablo, un hombre digno también de imitar. Entonces, ahí está la razón de su gratitud, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Porque ahí está la manera, la gratitud. Él está agradecido por Timoteo. Y la manera de estar agradecido, y sí es interesante esto, hermano, porque a veces nosotros creemos que para mostrar gratitud hay que llevar un presente, hay que llevar una comida, o que no. Mira, hermano, la mejor manera de este texto, la mejor manera de mostrar gratitud por una persona es orar por ella todos los días. Dice el texto, doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti. De que sin cesar me acuerdo de ti. Una manera de dar gracias a Dios por la gente es orando por ellas. En esa parte muchos somos muy ingratos, muy ingratos. Porque muchas veces simplemente oramos, Señor, guarda el rebaño. Pero no oramos de manera específica, como Cristo lo hacía, como Pablo lo hacía, como muchos lo han hecho. Señor, oro por fulano de tal, por esta, por aquella situación, por su esposa, la señora tal, por sus hijos, de nombre tal, por esta situación en específico, Señor. Eso es gratitud. Eso es parte del cuidado los unos por los otros. Pero a veces pasamos semanas, quincenas, meses y posiblemente más tiempo sin acordarnos los unos de los otros, sin ser agradecidos delante de Dios por ese padre, por esa madre, por ese esposo, por esa esposa, por ese hijo, por ese vecino, por ese amigo, por ese compañero. Pablo dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Y escuche, noche y día. Siempre, como dice él, siempre. Sin cesar, continuamente y siempre me acuerdo de ti. Manera de agradecer. La gratitud, acordándose, orando en todo tiempo, en todo lugar
y por toda circunstancia. Qué bueno que podamos nosotros aprender de aquel que es nuestro apóstol, de aquel que es nuestro pastor, nuestro evangelista, nuestro maestro, el apóstol Pablo. Es triste saber que en estos tiempos hay muchos cristianos enemigos del apóstol Pablo, cuando fue Dios quien lo puso para hacer exactamente eso, como dice en la primera carta, capítulo 2: pastor, maestro, predicador de los gentiles. Hermano, aprendamos de aquellos que Dios quiso que aprendiésemos. De hecho, la carta a los Hebreos habla que aprendamos a conducirnos según aquellos o conforme a aquellos que realmente vivieron según la fe. Y en Hebreos capítulo 11 tenemos una lista de hombres de fe que vivieron por fe, agradaron a Dios por su fe y están en la lista de los grandes héroes de la fe. Y qué bueno que usted y yo podamos estar en esa lista, porque la lista continúa. En el libro de Hebreos hace una lista hasta ese tiempo, pero la lista continúa en el libro de Dios. En el libro de Dios continúa. Así como el libro de Hechos. El libro de Hechos no ha terminado porque la iglesia está en la tierra. Así que el libro de los Hechos sigue escribiéndose. Y qué bueno que usted y yo nos propongamos ser parte y dejar realmente una huella en ese libro, en ese libro. En el libro de Hechos podemos ver muchos de los apóstoles, no sabemos qué pasó con ellos, no hay huella de ellos en la historia bíblica. En la historia secular hay, pero en el libro de Dios existe, porque todo está escrito allí. Y no sé si usted quiera ser recordado en esta tierra, si el Señor no viene pronto, aunque anhelo que venga pronto. Si no viene pronto, qué bueno que ahí dejemos una huella, una huella. Algo que las generaciones recuerden, algo que las generaciones postreras vean, algo que puedan imitar, algo que puedan aprender, algo que realmente les edifique y algo que les acerque a Dios. Por eso dice en el versículo 4, Pablo tiene un deseo profundo realmente para Timoteo. Dice, deseando verte. En ese amor que tenía por Timoteo como hijo, él quería verlo. Es triste ver hoy en día que la mayoría de los cristianos no tienen ese deseo de vernos los unos a los otros. Por eso Dios ordena que nos congreguemos. Porque es vital y es necesario el podernos ver. El estar cara a cara nos estimula, dice la Biblia, nos estimula a un buen saludo, a un buen abrazo, nos estimula a dialogar, nos estimula a orar los unos por los otros, nos estimula realmente a ayudarnos, nos estimula a toda buena obra. Hoy en día, a causa de la tecnología, casi todo es a distancia. WhatsApp, Facebook, correo. Pero eso no ayuda en las buenas relaciones. Y si ayuda, ayuda muy poco. Muy poco. No lo desechamos, no, pero ayuda muy poco. Y lo que realmente ayuda es la relación personal. La relación personal se ayuda cara a cara. Por eso Dios, habiendo hablado de muchas maneras, a través de los profetas, a través de ángeles y de muchas otras maneras en el Antiguo Testamento, Él se hizo visible para que los seres humanos tuviéramos una relación cara a cara con Él. Y Él se fue, pero prometió volver para recogernos y estar para siempre con Él en una relación cara a cara, para que se cumpla juntamente con Él el mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar todos juntos en armonía. Porque allí hay bendición, allí hay vida eterna. Qué bueno que usted ame el congregarse, qué bueno que usted ame el encontrarse con los hermanos y que realmente el encontrarse con los hermanos sea algo satisfactorio. Que a usted le haga falta la presencia del otro y que al otro le haga falta su presencia y que los dos contribuyan y colaboren para juntarse. Pablo dice, deseando verte. Porque por ahora solo me acuerdo de ti y al acordarme de ti, yo quiero verte, yo quiero abrazarte, yo quiero estar al lado tuyo. Quiero conversar contigo, tomarme un café, caminar un rato, orar juntos, salir a predicar, salir a evangelizar, salir a visitar. Bueno, toda la tarea ministerial. Hermanos, qué bueno que nosotros aprendamos de esto en gratitud. Porque él en su gratitud tiene un deseo, ver a Timoteo. Y dice, al acordarme de tus lágrimas. Hermano, para consolar a una persona no hay como estar presente.
A veces un mensaje ayuda, una llamadita ayuda, pero no tanto como sentir el calor humano, el calor humano. Por eso dice la Biblia, ¿se abrigará a uno solo? ¿Le quedará fácil levantarse a uno solo que ha caído? Pero dos se pueden calentar. Si el uno cayere, el otro le levantará. Si alguien viene contra alguien, dos le resistirán mejor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos, juntos. Y para ser buenos ministros del Señor, tenemos que aprender a ser compañeros, a ser amigos, a ser hermanos, a ser lo que somos, familia de Dios. Y la familia, a pesar de las luchas, permanece juntos. No hay una familia que no tenga conflictos. La familia que no tenga conflictos no existe. Y si existe, realmente es una familia bien rara. Pero toda familia tiene conflictos. Pero es a través de esos conflictos que aprendemos a amarnos, aprendemos a soportarnos, aprendemos a ayudarnos, aprendemos miles de cosas. Y por eso, qué bueno es aprender a estar juntos. Entonces, deseo verte, dice, al acordarme de tus lágrimas. No sabemos exactamente cuáles eran las razones de las lágrimas de Timoteo, pero lo más probable eran las luchas ministeriales. Posiblemente muchas veces se sentía solo, también como el apóstol Pablo. Muchas veces, como siempre, se levantaban hermanos contra ellos, los criticaban, los juzgaban y muchos los echaban, como Alejandro el Calderero. Hermanos, mirad este principio. Y Pablo dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Y deseando verte para llenarme de gozo. Ese es propósito, ¿cierto? Para llenarme de gozo. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero gozo se disfruta en las relaciones personales, aquellas relaciones que se disfrutan presencialmente. Qué gozo es verte, qué gozo es saludarte, qué gozo es estar al lado tuyo. El verdadero gozo viene solo de dos relaciones, la relación con Dios y la relación con el prójimo. Hermanos, qué bueno que nosotros aprendiéramos a gozarnos. Y en el versículo 5, entonces vienen los recuerdos en la gratitud, porque Pablo está gozándose y dando gracias por Timoteo. Y da gracias realmente por Timoteo en todos los asuntos y recuerda esto muy claro. Dice, doy gracias a Dios, trayendo la memoria, y quiero verte trayendo a la memoria también. Trayendo a la memoria o recordando la fe no fingida que hay en ti. Mira, hermanos, qué bueno es ser gente veraz, no gente falsa, gente veraz. Gente que tiene convicciones reales, que uno sabe que son así, que uno sabe que no están fingiendo, que uno sabe que no están aparentando, sino que realmente están convencidos y son así. La persona convencida es una persona estable, es una persona no voluble, no es una persona fácil de arrastrar, no. La gente que tiene convicciones aprende a decir sí, sí cuando es sí y no, no cuando es no. Pero tenemos demasiada gente voluble en las congregaciones, demasiado emocionales, que son como el tamo, van de un lugar para otro. Cualquier viento los arrastra, cualquier sonrisita los seduce o cualquier molestia los aparta. Y esa clase de hermanos son peligrosos porque son fáciles de usar por el enemigo, fácil de usar por el enemigo. Pero qué bonito cuando hay personas que realmente han alcanzado madurez. Soldados que han aprendido a estar firmes sin importar el enemigo que está al frente. Soldados que no abandonan la batalla. Corredores que no abandonan la carrera. Labradores que no abandonan el cultivo. Pastores que no abandonan las ovejas. Gente que realmente aprende a ser fiel y aprende a luchar. Como pastor o como oveja aprende a luchar por su rebaño. Y aprendemos a estar juntos y a combatir juntos y caminar juntos a pesar de todas las asperezas que se presentan en la vida cotidiana. Por eso qué bueno que nosotros podamos entender este principio. Y Pablo dice, trayendo a la memoria la fe, las convicciones que hay en ti. Porque Pablo sabía de quién había aprendido, de él, de Pablo mismo. Había aprendido escuchándolo, viéndolo, oyéndolo y sufriendo con él las adversidades ministeriales, los ataques, el menosprecio, la traición, los naufragios, las prisiones, las persecuciones, las palizas.
Todo eso Timoteo lo sufrió con el apóstol Pablo. Por eso Pablo estaba convencido de la convicción de Timoteo y él da gracias y quiere verlo cuando se acuerda de su fe, esa fe no fingida. Pero mire, qué interesante este principio. La fe no fingida que hay en ti, porque era una fe transmitida de generación a generación gracias al buen trabajo de los mayores. Como Pablo dice, ¿cierto? Acordándome de ti. O más bien al Dios al cual sirvo de mis mayores. Pablo muchas veces acudió a este principio. Fui criado a los pies de Gamaliel. Un hombre versado en las Escrituras, un erudito de las Escrituras en el pueblo de Israel. Así que Pablo creció realmente al lado de los mejores, de gente muy estricta, muy estudiosa y gente que realmente de alguna manera buscaba, a pesar de que no tenían a Cristo, buscaban cumplir la ley a su manera, pero lo hacían. Y ahora compara a Timoteo con aquellos que estuvieron detrás de él, antes de él, y en este caso es su madre y su abuela. Y por eso el texto dice, esa fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Allí pareciera que hubiese iniciado esa fe. Esa abuela enseñó a su hija, a Eunice, que es la madre de Timoteo. Y esa fe fue pasando, gracias a la misericordia de Dios, gracias a la gracia de Dios, fue pasando de abuela a hija a Timoteo. No de manera generacional, sino por la gracia de Dios, por el llamado de Dios, por el obrar del Espíritu Santo. Porque la fe no es algo que se pasa hereditariamente, pero sí se puede pasar de manera educativa y en la gracia de Dios por el llamado de Dios. Dios obró en la abuela, obró en la madre y obró en el hijo, para que fueran de la misma fe, maduraran en la misma fe. Y ahora Timoteo llega a ser compañero de este gran varón, el cual ha sido escogido por Dios para ser apóstol, maestro de los gentiles, predicador de los gentiles. Apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Por eso cuando nosotros queremos saber algo realmente en cuanto respecta a nosotros como gentiles, leamos las cartas paulinas, porque allí está la doctrina establecida para la iglesia. Para nosotros, cómo debemos vivir en medio de las naciones en que vivimos. Y hoy en día hasta Israel es contado como una nación más. Hasta el día que realmente Cristo aparezca y se reinicie ese proceso de Dios con Israel, para que Israel sea una nación santa, completamente separada y que reine sobre todas las demás naciones como cabeza y no como cola. Porque lamentablemente siempre ha estado como cola, aborrecida, atacada por las demás naciones. Y en estos tiempos estamos en esas situaciones y es necesario que de alguna manera todo el mundo se ponga en contra de Israel para que venga el anticristo y luego venga Cristo. Hermano, qué bueno que nosotros estemos en esos tiempos y veamos el final de los tiempos en que estamos viviendo y podamos mirar realmente cómo se está cumpliendo la palabra de Dios. Y que nuestra fe no tambalee. Que nuestra fe sea como la de Timoteo, una fe que ha venido creciendo de generación en generación gracias a aquellas personas que Dios ha puesto alrededor de nosotros, como lo fue la abuela y la madre para Timoteo. Porque se resalta realmente que esa fe realmente creció bajo la vida de una abuela, bajo la vida de una madre. Y hoy quiero realmente hacer un llamado a todos nosotros como padres, porque descuidamos demasiado los hijos. Y a veces no estamos realmente ni enseñando, ni dando ejemplo, ni estorbando a nuestros hijos. Y en estos tiempos donde se le está dando tanta libertad a los hijos, aún de gobernar y manipular a los padres tenemos que pararnos en la raya y vivir la fe bíblica. Y decidir si obedecemos a los hombres o a Dios. Decidir si sufrimos por obedecer a Dios o si gozamos por obedecer a los hombres y vemos destruir a nuestros hijos. Porque los tiempos de hoy en día son tiempos destructivos para el hogar. Y los que más están sufriendo son nuestros hijos y las generaciones que vienen detrás de ellos. Porque si a nosotros nos está tocando difícil, a nuestros hijos les toca más. Y a nuestros nietos les toca más hasta donde el Señor quiera. Porque estamos en tiempos de apostasía. Estamos en tiempos donde la fe está siendo realmente perseguida.
y donde de alguna manera la sana doctrina, como dice la primera carta, no está sufriendo, sino que la gente se está amontonando para hablar de sus propias concupiscencias, de sus propias filosofías, de sus propias maneras de pensar y están apartándose de la fe, apartándose de la verdad, porque se han apartado del Señor. Y por eso ese texto, acordándome de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice y ahora en ti. Y Pablo dice, y estoy seguro, estoy convencido que en ti también existe esa misma fe. Una fe que realmente es una fe de siervos de Dios. Una fe que realmente nos permite dedicarnos al Señor, que nos permite dejar todo, abandonar todo por amor al Señor, porque el Señor es el todo verdadero. Muchos no entienden que es fácil dejar todo por el todo, porque realmente el todo, que es Cristo, es el todo verdadero y lo mejor de todo. Por eso vale la pena servir al Señor, sin importar el precio que toque pagar. Vale la pena servir al Señor sin importar si el precio de ese servicio es la muerte. Si nos tocara morir por el Señor, bienaventurados somos. Ahora, si por causa de servir al Señor vienen discusiones, vienen persecuciones, vienen conflictos, vienen pobreza, eso es muy poquito. Porque el verdadero precio sería morir y deberíamos estar contentos. Si aguantamos hambre, eso no es nada. Seguimos vivos, gracias a Dios. Si nos persiguen, seguimos vivos. Si nos menosprecian, seguimos vivos. Y mientras que tengamos vida, podemos seguir sirviendo. Y por eso el rey David, como salmista, decía, Señor, no me mates, que los que han muerto no te pueden servir, no te pueden adorar, los vivos sí. Pero muchos de nosotros los vivos queremos morir por cualquier bobadita que nos pase en este mundo. Por cualquiera que se nos atraviese por ahí a hacernos estorbo un rato. Ya queremos renunciar. No, hermano, no podemos ser buenos ministros si no estamos dispuestos a dar la vida por el Señor, a dejarlo todo por amor a Él. Por eso Jesús dijo, si usted no está dispuesto a dejar padre, madre, esposa, hijos, casa, perro, gatos, por mí, no son dignos de mí. El que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es digno de mí. El que piensa primero en sus abuelos, en sus padres, antes que en mí, no es digno de mí. El que se pega a las cosas de esta tierra no es digno de mí. Porque si Él es el todo y está sobre todo y sobre todos, vale la pena dejar el todo y a todos por Él. Porque Él es el buen pastor. Él es el Señor de nuestra vida. Él es el Señor de la obra. El dueño de todo, incluyéndome de mí. Aquel que me creó. Aquel que me hizo. Aquel que me formó. Y aquel que me rescató a precio de sangre. Y aquel que me valora hoy al mismo valor de su Hijo Jesucristo. Y aquel que me ve en Cristo como hijo de Él. A ese es que debemos servir, como dice el apóstol Pablo, a quien yo sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Hermanos, en el servicio hay que tener buena limpia conciencia, así tengamos mala fama. Y busquen por todo tener buena conciencia, hacer todo realmente para el Señor y de la manera que el Señor lo ha establecido. El resto que el Señor se encargue y que Dios tenga misericordia de todos. Hermanos, me alegro realmente de poder compartir con ustedes, pero vamos a parar hasta acá. Ya continuaremos con la gracia de Dios en la próxima clase para empezar a hablar realmente de los consejos para ser un buen ministro. Estamos en la introducción, básicamente de la carta, pero iniciaremos los consejos y le animo realmente a leer la carta. Y si es posible, léala, hermano, en varias versiones. Léala en varias versiones. Léala en Reina Valera, léala en otras versiones, para que tenga un contexto. Y en diferentes versiones para que amplíes de alguna manera el concepto de las palabras. Y prepárese para estudiar. No vaya atrás, vaya adelante. Y de esta manera disfrutamos la gracia de estudiar juntos. ¿De acuerdo? Soberano Dios y Padre eterno, gracias por regalarnos el privilegio, Señor, de estar delante de ti y aprender de tu palabra. Enséñanos, Dios, realmente a ser como Pablo, como Timoteo, pero en especial a ser como Jesucristo. Queremos seguir procesos, queremos aprender a imitar a aquellos que realmente por la fe anduvieron como era digno de ti, para que realmente aprendamos a imitarte a ti, Señor.
Ayúdanos a no a tratar de dar saltos grandes, sino ir paso a paso hasta que avancemos todo el terreno que tenemos que avanzar. Pero danos la gracia, Dios, en el poder de tu Espíritu Santo, de ser buenos ministros de Cristo, buenos ministros del Evangelio, buenos siervos los unos de los otros. Doy gracias por la vida, Dios, de cada uno de mis hermanos que pueden escuchar las Escrituras. Y oro para que tú obres y podamos crecer, que este discipulado realmente sea hecho por ti en ellos y a favor de ellos y de todos, Señor. Gracias por poder ser instrumento en tus manos y pedimos tu bendición para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, agradecemos sus oraciones para nuestro ministerio, para nuestra congregación. Oren por nuestras necesidades. Seguimos orando por un lugar donde congregarnos, un lugar apropiado. Tenemos un lugar pero muy alto en el quinto piso y estamos orando para que Dios nos regale, nos dé un lugar o los recursos para tener un lugar apropiado para todos, ancianos, niños, y necesitamos de su ayuda y necesitamos de sus oraciones. Dios les bendiga ricamente.